conocerte. Por fin llegó el día que te encontré. Desesperadamente y con dolor en mi alma me abracé a tus pies. Quería que limpiaras toda mi vida y como Padre bueno me perdonaste. Con todo el sentimiento, con arrepentimiento me abracé a tus pies. Buenas noches, ya estamos acá listos para una nueva clase de la Escuela de Progreso Cristiano. Y bueno, estoy contento, tengo una risa en mi boca porque ya pasó este largo invierno, llegó por fin la primavera y como dice el texto bíblico, en la tierra se oye la voz de la tórtola. Y la tórtola para nosotros es el Espíritu Santo. Qué hermoso de que cuando ese día que llegó a nuestras vidas, el canto de la tórtola, el canto del Espíritu Santo, y cambió nuestras vidas, quitó nuestra tristeza en gozo, en alegría, en felicidad, en dicha. Acá estamos entonces en una nueva clase y quiero saludar a ustedes por este día tan especial, porque además de ser el día de la primavera, es el día del estudiante y todos nosotros estamos estudiando, estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y vamos a empezar entonces con una oración, dándole gracias al Señor por este día del estudiante. Yo le doy gracias por su vida, gracias por dejarnos entrar en su casa. Y gracias porque ahora tenemos la oportunidad de levantar un altar al Dios Altísimo acá en cada uno de nuestros lugares. Allí donde usted está, incline su rostro, cierre un momento los ojitos para no distraerse y levante una mano, haga cualquier cosa allí que demuestre al Señor que usted tiene un corazón listo para que Él le dé de comer. Amado Padre, acá estamos, Señor, los estudiantes de tu palabra, los que queremos conocer más de ti, lo que, como cantamos el día domingo pasado, anhelamos conocerte, Espíritu Santo, anhelamos saber más de ti. Y háblanos, llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu, aleluya, y recibe la alabanza de tu pueblo. Hola, ¿algo pasó? Edison, hola. Bueno, no sé, escuché una voz ahí en off. Damos gracias entonces al Señor por esta noche y vamos a pedirle al Señor que Él reciba nuestra alabanza. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, mi Cristo? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Cristo rompe las cadenas,
rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. El Señor rompe las cadenas cuando nosotros empezamos a conocer la verdad de Dios. Aleluya. Y estamos esta noche para conocer más del Señor. Así que prepare su lapicera, prepare el papel, prepare la Biblia, que vamos a conocer un poco más del Señor. Ya está lista nuestra profesora acá en unos contados segundos. Va a estar ella con ustedes acá. Bueno, entonces aliste su corazón. Eso es muy importante. Y bueno, en un momentito acomodamos esto aquí y volvemos con ustedes. Buenas noches, Señor les bendiga. Qué hermoso hoy. Edison, cerrá el micrófono. Bueno, les felicito, llegamos a la primavera y una aquí ustedes han estado fervientes aprendiendo a nuestro Dios. No estudiamos. Verdaderamente no podemos quien no conocemos. Así que mil bendiciones, feliz primavera, feliz día del estudiante para todos aquellos que son los estudiantes de la Escuela de Progreso Cristiano. Vamos a pedirle a Edison que nos ponga aquí en un sector de la pantalla una lámina que ha ido para ilustrar a ustedes el yugo, sí, bien digo, la figura del yugo. Entonces, bueno, ahí ya lo pueden ver ustedes, la figura del yugo. Ahora, ¿por qué
Pensarán ustedes, la pastora pasó del estudio de la familia, de los problemas y conflictos familiares al yugo desigual. Saben que el yugo desigual es uno de los tantísimos motivos por los cuales fracasan los matrimonios. Y cuando fracasa el matrimonio, fracasa el hogar, fracasa la familia. El yugo, como lo pueden ver ahí, lo llevan los bueyes, ¿sí? Es un instrumento, es ese instrumento de madera que ustedes ven allí pesado, que une a los bueyes. También se puede usar en las mulas de a dos, como dicen los paisanos, en yunta, formando una pieza, es una pieza alargada de madera que se une con dos arcos y que se ajustan a la cabeza, en el cuello de los animales, y que sujeta a la lanza de un carro que le permite tirar del peso de ese carro de una forma pareja. Ahora, ustedes imagínense, hay países donde se hacen concursos de bueyes y ponen estos yugos y escogen bueyes que tengan más o menos la misma contextura física, la misma altura, porque cuando un buey es más bajo que el otro, el yugo queda desparejo. Y si uno de los bueyes tiene menos fuerza, es menos contextura física, entonces se va quedando atrás y por supuesto que no pueden llevar adelante el carro, la pieza que les han puesto en forma recta, sino que van en forma torcida y desviándose del camino. Y la palabra del Señor, el Señor en su sabiduría nos ha dejado para que aprendamos absolutamente todo para ser felices. Y la verdad que los felicito a todos los que están conectados, a todos los que van a ver en diferido, a todos los que nos siguen y siguen esta escuela de progreso cristiano, porque normalmente veo y con tristeza me doy cuenta que llegan, reciben al Señor, tienen un encuentro hermoso con el Señor Jesucristo. Algunas personas se bautizan, pero no aprenden a leer la Biblia, no entienden el significado de la palabra de Dios, y la palabra es viva, es espíritu, es verdad, y cuando uno la conoce el carácter de Dios y sabe a quién está obedeciendo y aprende a amar. No se puede amar a quien no se conoce. Bueno, ya hemos visto la ilustración. Yo creo que todos ustedes ahora sí saben lo que es un yugo y por qué tiene que ser un yugo parejo y no un yugo desigual. Bien, vamos a traerlo ahora a la palabra de Dios, a la vida nuestra, a la vida del cristiano, ¿sí? Del pueblo de Dios. Y para eso ya vamos a pedir que saque Edison la lámina y vamos a ir a la palabra de Dios, a 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y dice así. Bueno, fíjense, yo tengo acá los dos textos bíblicos, el de la Reina Valera y el del lenguaje actual. Y dice el de Reina Valera: no se unan ustedes no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia?
¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial y entre un creyente y un incrédulo. Hasta ahí voy a leer acabo de leer la Reina Valera. Veamos lo que dice el lenguaje actual. Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Él es seguidor de Cristo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Levante una mano ahí y diga, yo soy templo del Dios vivo. ¡Aleluya! Nosotros en esta noche se reúne el templo, el pueblo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Ajá. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice, apártese de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre. ¡Ah! ¡Qué hermoso que podamos dirigirnos a Dios como papá! ¿Sí? Y dice, y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Le pone la firma. Esto lo afirmo yo, dice el Dios Todopoderoso. Ahora bien, Dios nos prohíbe andar en yugo desigual. Porque cuando ustedes vieron, dice, no se unan ustedes en un mismo yugo, ¿sí? Bajo ese mismo peso, esa misma carga, con los que no creen. Ahí no te está preguntando si querés, si te gusta, qué te parece. Te dice, no se unan ustedes, mis hijos, mis hijas, en un mismo yugo. Y el mismo texto bíblico habla de las razones. Vamos a ver las razones por las cuales Dios nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Y vamos a ver por qué somos desiguales, los yugos. Primero, la justicia y la injusticia no tienen nada en común. Justicia del diccionario. Yo trabajo con el diccionario de la lengua castellana, ¿sí? Bien, entonces el diccionario dice justicia, cualidad de justo. ¿Qué quiere decir? Que hay un principio moral que inclina a la persona a obrar y a juzgar respetando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Biblia, su palabra es la verdad. Y le damos a cada uno lo que le corresponde. Sin embargo, injusticia es la falta total o ausencia total de justicia. Es decir, ausencia del bien común, ausencia de equilibrio. La verdad que con lo que estamos viviendo aquí en nuestro país, no hace mucha falta que explique todo lo que es injusto, porque estamos viviendo tiempos de muchísima injusticia. Sin embargo, ambas pueden formar parte
tanto la justicia como la injusticia de un grupo de personas, como lo estamos viendo en nuestro país, o de un solo individuo. Si me quedo, vamos a hablar de un solo individuo. Si yo me quedo con un vuelto ajeno, ese es un acto de injusticia. ¿Saben qué? Tengo un testimonio para contarles respecto a esto. Está bien, yo no conocía, no había recibido a Cristo en mi corazón, no había tenido un encuentro con el Señor, era muy jovencita, habré tenido 18, 19 años, los primeros tiempos que entré a la facultad, que trabajaba y ganaba muy poquito y todo lo demás. Pero ¿sabe qué? Yo me gustaba el deporte y de los deportes siempre me gustó la natación. Entonces estaba anotada en un club para hacer natación cuando salía de trabajar. Y bueno, lo primero que te piden en un club es el gorro de baño, yo tenía el pelo largo. Bueno, me acuerdo que en ese tiempo existía aquí en la Argentina la Casa Tía. Fui a Casa Tía a comprarme un gorro de baño para la pileta y claro, el que yo podía pagar no me gustaba. No era el bonito con flores y que no te pasaba el agua, sino que te mojaba todo, el pelo y todo lo demás. Y a mí me gustaba otro que era de goma, que se pegaba bien, que tenía flores. ¿Y qué hice? En esa época se ponía una etiquetita con el precio. Entonces, ¿qué hice? Saqué la etiqueta, les cambié la etiqueta. Puse el precio más económico en el gorro que a mí sí me gustaba y que era más caro, y la etiqueta de ese gorro se la puse al otro. Entonces, cometí un robo y cometí una mentira. Y en esto no hay, ¿qué les quiero decir con esto? Ay, sí, pero bueno, era jovencita, pero bueno, ganaba poco, pero excusas. Y a veces digo una mentira, entre comillas, piadosa, y ese es un acto de injusticia, porque la mentira es mentira y la verdad es la justicia. Aumentan los precios por las dudas, ahora y siempre, porque no sé cuántos años hace que venimos de inflación tras inflación y cada vez más grande en Argentina, en cualquier país del mundo, es un acto de injusticia. Los choferes que manejan un vehículo, un taxi, un colectivo, un bus que no les pertenece y van atendiendo el celular, están cometiendo un acto de injusticia, es una mala conducta que yo tenga en mi trabajo. A veces usted puede decir, hay tantas lapiceras y me hace falta una, no tengo ni con qué escribir en casa. Y en vez de tomar una para mi escritorio, tomo dos y una la pongo en la cartera. Eso, sin pedirlo, sin pedir permiso, sin pedir que te lo den, es un robo, es un acto de injusticia. Sin embargo, y eso puede existir en la misma persona a la vez, porque el acto de justicia puede ser de verdad, de respeto, de amor al prójimo. Y hay personas que son muy respetuosas y no se dan cuenta que traerse un fajito de papeles de la oficina o un lápiz, una goma, es un acto de injusticia. Y tal vez es una persona respetable, tal vez es solidaria, pero todo pasa
por la ética, por la buena conducta moral, por seguir los valores y los principios y los ideales y normas sociales y divinas. ¿Saben qué? La luz y las tinieblas, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué es la luz? La luz es energía que ilumina todas las cosas y las hace visibles y se propaga, corre. La luz se propaga mediante partículas llamadas fotones que impresionan los ojitos, la retina de los ojos. Mientras que las tinieblas, escuche bien lo que son las tinieblas. Las tinieblas son ignorancia. Por eso, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nos bautizamos y entramos en la presencia de Dios y recibimos esa palabra que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas serán hechas nuevas. ¡Ah, qué alegría! Pero ¿sabe qué? No tenemos que tener ignorancia de la palabra de Dios, porque si nosotros no estudiamos, no aprendemos la palabra de Dios, seguimos viviendo en las tinieblas en las cuales vivíamos antes. La palabra de Dios es la luz. El Espíritu de Dios habita en su palabra y entonces trae aquella falta de conocimiento y empieza a quitar las vendas de tus ojos y empieza a traerte principios morales. Tinieblas es sinónimo de infierno. Es el lugar a donde van las personas que mueren en pecado sin Cristo y se van allí por ignorantes, porque aún el que diga, pueden tener muchos títulos científicos y títulos honoríficos y universitarios y todo, pero si no conoce la palabra de Dios y si no ha recibido a Cristo, vive en tinieblas, la luz no está en él, la justicia no está en él y se va al infierno. Por eso es que el texto bíblico les dice, no se unan en yugo desigual con los que no creen. Vamos a ver Génesis capítulo 1. Ustedes lo tienen allí. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dice así, que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad. O sea, acá les estoy mostrando cómo el Señor dice, Él hizo la luz. Dijo Dios, sea la luz. Con su palabra crea la luz. Y fue la luz. Y él vio que la luz era buena. Y entonces, ¿qué hizo? La separó de las tinieblas. Exactamente lo que veníamos diciendo. No podemos unir a alguien que está en la luz, en el camino del Señor Jesús, que es cristiano, que es creyente, con alguien que vive en tinieblas. Fue el primer acto del Creador. Separó la luz de las tinieblas. Ahora, el creyente y el incrédulo no tienen nada en común. Sí, el creyente y el incrédulo no tienen nada en común.
Saben que la comunión con el mundo, con los incrédulos, lo único que hace es llevarnos al pecado. Vamos a ver otro texto bíblico. Ustedes dirán, bueno, no siempre, pero sí, tenemos que nosotros vivir con la gente del mundo, con los que no creen, pero no dejarnos influenciar por ellos, ¿sí? Vamos a ver Deuteronomios, ahí lo tienen cerca. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Dice así: tampoco deberán ustedes emparentar con ellas, ni casar a sus hijos e hijas con las jóvenes y los muchachos de esa gente, porque ellos harán que los hijos de ustedes se aparten del Señor y adoren a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y los destruirá en un abrir y cerrar de ojos. Saben que el lenguaje actual dice lo mismo, pero me gusta algunas cosas. Dice, no emparentarás con ellas. Está hablando de otras familias, ¿sí? Está hablando de familias del mundo, de inconversos, de los que no creen. No emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. Quiere decir, lo desviará de mi camino, le habla el Señor. Lo desviarás de mí y servirán a dioses ajenos, es decir, irán tras otros dioses, ídolos que no tienen nada que ver con Dios. Y el furor, y acá dice el furor, y acá dice, entonces la ira del Señor, el furor de Jehová se encenderá ¿sobre quién? ¿Sobre los incrédulos? No, sobre vosotros y te destruirá pronto. Es decir, no hay vuelta que darle. No hay permiso de Dios para hacer este yugo desigual, porque servirán al pecado, servirán a la idolatría, a la fornicación, a la hechicería, al curanderismo, al adulterio, a las adicciones. ¿Escuchó? A las adicciones y a toda clase de maldad. Nosotros como papá, como mamá, debemos cuidar mucho y orar muchísimo por nuestros hijos para que no hagan yugo desigual y bajo ningún punto de vista, porque el Señor nos está diciendo a nosotros, a los que somos padres, no dejes que tu hijo se una con una hija del mundo, con una incrédula, ni un hijo tuyo con un incrédulo. ¿Por qué? Porque traerá todo este mal. Y dice, y las últimas palabras que el Señor nos dice acá, y el furor y la ira del Señor se encenderá ¿sobre quién? Sobre los otros. ¿No le conocen? No, sobre nosotros. Porque conociendo la verdad, hacemos lo que bien nos parece. Y ahí es cuando viene ya de entrada mal el matrimonio. Y a veces hay uniones en yugo desigual y ni siquiera son matrimonios, son
fornicaciones, son concubinatos, son pareja, como le llaman ahora, y van a la iglesia, pero viven en pareja. Y a lo mejor en esa pareja hay uno que cree y el otro que es incrédulo. Pero ¿sobre cuál viene la ira de Jehová? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso a veces nos preguntamos, este juicio que ha venido ahora con el virus sobre el mundo entero, ¿por qué tocó a la iglesia del Señor? Porque la iglesia del Señor está en desobediencia. La comunión con los incrédulos produce muy serias consecuencias. La comunión. ¿Qué quiere decir comunión? Así, unirse en un yugo desigual, llevando la misma carga, pero no da resultado. Busque en su Biblia Josué 23, capítulo 23, versículo 12 y 13. Josué 23, versículo 12 y 13. Dios habla hoy, no estaba en la... Ni sabía. Recién veo que estoy trabajando con la Dios habla hoy. Pasa que cuando hago algún estudio, ustedes también tienen que hacerlo. No manejen solo una traducción. Usen la Reina Valera, usen la Dios habla hoy, la lenguaje actual, porque eso nos da mayor comprensión de la palabra de Dios. Manténganse fieles a Él. No se mezclen. Lo voy a leer de nuevo. No se mezclen con las naciones que todavía viven allí, ni se casen con su gente. No se mezclen, no se casen. De lo contrario, Dios los expulsará a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán, Dios no los va a expulsar, dice, sino que serán como una red o una trampa que los hará caer. Dios los usará como un látigo sobre las espaldas de ustedes y como espinas en sus ojos. Y esto seguirá así hasta que no quede ninguno de ustedes en esta tierra buena que nuestro Dios nos ha dado. ¿Cuánto? ¿Saben que yo cuando hoy repasaba y ayer estos textos bíblicos, comprendía, Señor, claro que comprendía por qué había fracasado en mi primer matrimonio. Claro, yo creía, era católica, practicante, iba a la iglesia y rezaba, pero no conocía la palabra de Dios. Tal vez si hubiera conocido la palabra de Dios, hubiera entendido todas estas cosas. Y dice, no se mezclen, ni se casen, porque Dios no va a expulsar esos enemigos, esos inconversos de delante de ustedes, sino que nosotros vamos a caer en la trampa de ellos, nosotros vamos a caer en la red de ellos, y Dios los va a usar, a ellos los va a usar como un látigo por ser desobedientes. ¿Sabe qué sucedió? Yo fui una divorciada, una que escapó por violencia, ahora le llaman violencia de género. Y tuve que rehacer mi vida, pero gloria a Dios, porque Jesús salió a mi encuentro. Y entonces dije,
lo primero que hice fue ponerme a estudiar la palabra de Dios. Y saben que cuando conocí a mi esposo, al pastor Alejo, lo primero que me aseguré fuera que estudiara la palabra de Dios, porque es lo único que cambia nuestras vidas, que transforma, que nos trae luz y nos separa de las tinieblas. Dios no nos va a librar del enemigo. Dejará que sea como piedra en el zapato. Nos tenderán trampas y caeremos en esas trampas. Será ese yugo, será un gran peso que llevaremos sobre nuestras espaldas toda la vida, porque hasta donde nosotros sabemos, el matrimonio o la pareja o la yunta es para toda la vida hasta que muramos. Y claro, ahora no se lleva a cabo. Ahora se juntan, forman pareja, tienen hijos, se separan, si te he visto no me acuerdo, pero hay leyes y las leyes hacen que nunca puedas cortar el lazo con esa persona porque hay hijos de por medio. Y bueno, y ahí vienen los engaños, y ahí vienen las humillaciones, y ahí vienen también las frustraciones, y somos vencidos por el mal, somos pisoteados cuando estas cosas suceden. Creyentes santos e incrédulos pecadores, no hay comunión entre ellos. Agua y aceite. No puede ser. Vamos a ver un punto que yo le puse como título: convierte al creyente en alguien impuro. El yugo desigual convierte a la persona que cree en alguien impuro. Y vamos a ver la palabra de Dios en Esdras, capítulo 9, versículo 1 y 2. Y dice así: Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido apartado de la gente que vive aquí. Todos ellos imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de esos pueblos. Así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros en pecar de esta manera han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. Toma mate, como decimos los argentinos. ¿Qué les parece? ¿Quiénes fueron los primeros en caer? Los jefes en el pueblo de Israel supuestamente eran los patriarcas, los sacerdotes, los levitas, ellos fueron los primeros en caer. ¿Saben qué pasa? Es que cuando a lo malo le llamamos bueno, cuando preferimos dejar al Señor para otro momento, y mientras tanto hacemos lo que bien nos parece, al pueblo de Dios ni siquiera le conviene tener este tipo de amistades. No hay amistad con el mundo, con los incrédulos, porque a veces resulta difícil separar la amistad y todo lo que
ella implica. A ver, si hay amistad, tiene que haber confianza. Si hay amistad, tiene que haber amor. Amor, tiene que haber, tenemos que compartir. Y acabamos de decir que no se puede compartir la luz con las tinieblas. No se puede unir o mezclar el agua o la leche con el aceite. Trate de unir, de que forme un solo líquido homogéneo, la leche y el aceite. Jamás, jamás. Y esto a veces pasa con los amigos, ¿sí? Aún con ellos no podemos hacer yugo desigual. ¿Y qué vamos a hablar de los parientes? De los familiares inconversos. Usted estará pensando, ay, pastora, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? No los puedo mirar más a mis parientes. Yo sé. Yo también tengo parientes y es difícil, pero en cuanto a parientes y a familiares, estamos hablando, debemos tener siempre presente que debemos orar permanentemente por ellos, porque es la única forma que Dios no va a permitir que ellos nos contaminen a nosotros. Debemos nosotros ser de influencia, porque cuando nosotros seamos de influencia, nosotros vamos a ser de bendición sobre sus vidas. ¿Saben qué? ¿Cómo les digo? No es lo mismo. A ver, si se entiende. Sí, tenemos que compartir, somos parientes, hay un cumpleaños, pero no es lo mismo ir al boliche para compartir con mis primos o con mis hermanos, los inconversos, que comparto baile, cerveza, vino, mujeres, varones, drogas, cigarrillos, sexo, etcétera, que estar y compartir con mis primos, con mis padres, con mis hermanos, creyentes o no creyentes, una fiesta familiar. ¿Puedo bailar en una fiesta familiar, pastora? Sí, en una fiesta familiar usted puede compartir, pero también puede orar en ese cumpleaños. Usted puede orar en ese casamiento, ser de influencia, ser de bendición. Yo lo hice. Fui al cumpleaños de 15 de una de mis nietas y se estaba terminando la fiesta. Y había habido baile y había habido bebidas y toda clase de cosas como jóvenes que son. Pero yo no me fui de ese lugar sin haber orado, no solo por mi nieta, sino por todas las personas que estaban allí presentes. Entonces, yo tengo que ser influencia con mi presencia, con mi actitud, con mi oración y ser de bendición. Pero eso sucede cuando yo permanentemente los tengo en oración. ¿Por qué? Porque entonces Dios, en el momento que yo vaya a actuar, que yo vaya a compartir, me va a cubrir y no va a dejar que ellos sean de mala influencia para mi vida. Vamos a ir, yo creo que ya estamos terminando, a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. Dice, no se dejen engañar. Yo la tengo en la lenguaje actual. No se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades
echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo. ¿Saben que el yugo desigual arruina la vida interior? Queríamos hacer con mi esposo acá una ilustración, pero bueno, no se puede porque uno está sentado, el otro tiene que estar parado y la cámara y todo lo demás. Pero yo sé que ustedes son estudiantes muy creativos, que de esta escuela de progreso cristiano van a nacer muchos ministerios, y creo que ustedes se pueden imaginar esto. Imaginen ustedes una persona parada arriba de una silla y otra que está parada en el piso, ¿sí? Bien, digamos espiritualmente, ¿por qué he puesto una persona parada en una silla? Porque esa persona tiene un crecimiento espiritual, es creyente, ama a Dios y tiene un crecimiento espiritual. Pero la que está parada abajo en el piso no es un incrédulo, no tiene fe, no tiene conocimiento de la palabra de Dios y no tiene crecimiento espiritual. Pregúntese usted ahora, ¿qué es más fácil? Que el que está arriba, parado en la silla, el que tiene mayor crecimiento espiritual, extienda la mano y lo levante a la misma altura. ¿Sí? ¿Ya se lo imagina? Imagínese el esfuerzo que tiene que hacer, ¿sí? No solamente no solamente espiritual, sino emocional, ¿sí? Bien. O que el otro, el que está abajo, parado en el piso, tire hacia abajo para nivelar. ¿Quién cree usted que va a nivelar más rápido? ¿El que tiene mayor crecimiento espiritual o el que tiene menor o no tiene? ¿Sí? Claro, se va a nivelar para abajo. Se va a nivelar para abajo. Por eso, a los jóvenes que están en la iglesia, que son cristianos, uno les dice como padres, como pastores, les dice, no se unan, no se casen, no se mezclen con amigos, con personas que son inconversas, que no son cristianas, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque se van a nivelar hacia abajo. Vamos a ir, Alejo. La menina. Bueno, acá tengo una alumna más que está pasando por delante de la cámara. Acaba de salirse de su lugar. Bueno, busquen ustedes Primera de Reyes 11, versículo 1 al 8. Y vamos a leer la historia de Salomón. Y dice así: Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas
amonitas, edomitas, hititas y sidonias. Y imagínense, entre 700 esposas extranjeras, seguro que había de todos los pueblos. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Concubinato, en pareja. Era moderno Salomón. Vivía como en estos tiempos. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con mujeres extranjeras. Acá a Salomón no le podemos decir que él no conocía la palabra, ¿sí? Era un rey, conocía la palabra, hijo de David. Dios le había dicho a los israelitas, como leímos antes, no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios. O sea, imagínense, él estaba parado ahí en la silla con un crecimiento espiritual, pero tenía 700 que le tiraban para abajo. ¿Puede no haber caído? Más vale que sí. Y así, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astarte, y construyó un lugar para adorar a 2 ídolos repugnantes, Quemos, que era dios de Moab, y de Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en la montaña, en los lugares altos, que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para que sus esposas ofrecieran allí animales a sus dioses y quemaran incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no lo obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecerlo por completo como lo había hecho David, su padre. Y esto es palabra de Dios. Lo acabamos de leer en la Biblia. Ahora pueden entender más y mejor la ilustración de la persona que tiene crecimiento espiritual, que es un sacerdote, un pastor, un líder del Señor, y otro que está arriba, lo pusimos arriba de una silla, y el que está debajo. Ahora pueden entender mejor la ilustración. Vamos a ver una promesa maravillosa que nos hace el Señor. Y dice, 2 de Corintios, yo la tengo de la lenguaje actual. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 18. Bueno, vamos a leerla. Yo seré, esta es una promesa de Dios. Yo seré para ustedes como un padre, y ustedes serán para mí como mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Yo creo que con una de estos textos bíblicos comenzamos hoy. ¿Y saben qué? Alguien me decía anoche, Dios no me contesta. Claro que sí, Dios responde, pero hay que hacer las cosas como Dios quiere, porque Él es soberano, Él es Dios, Él es el eterno, el altísimo.
¿Quieren ustedes tener a Dios como Padre? Rezar el Padre Nuestro y que se cumpla la voluntad de Dios en sus vidas. Porque empezamos estudiando el Padre Nuestro para aprender a orar, ¿sí? ¿Usted quiere recibir las respuestas de Dios en su vida? ¿Quiere ser un hijo, una hija amada por Dios? Que reciba la respuesta de Dios. ¿Quiere esta promesa que se cumpla en su vida? Hay una sola condición: que no le va a hacer de estorbo. Obedecer. En la obediencia está la bendición. Y obedecer también es no hacer yugo desigual, no unirnos, no mezclarnos, no casarnos, no juntarnos con los incrédulos. Y tal vez usted esté pensando y diciendo ahora, yo le embarré, me reequivoqué, ¿qué hago ahora? Y haga lo mismo que hice yo llegué igual al camino del Señor. Yo creo que todos los que hemos venido al camino del Señor, no desde la cuna, sino que nos hemos convertido en el camino de nuestra vida, vinimos embarrados, sucios, nos equivocamos y con un montón de consecuencias que hemos tenido que vivir después, pagar después esas consecuencias y que todavía algunos las estamos viviendo. Pero usted puede arrepentirse y pedir perdón a Dios. Tal vez usted esté solo o sola en esta transmisión o conoció a Dios así. Se convirtió al Señor solo, sola, pero si Él es su Padre, usted puede pedirle todo lo que quiera y Jesús lo hará. Pida si tiene un esposo o una esposa inconversa, un hijo, una hija, un familiar inconverso. Pida por la conversión de su cónyuge, de su hijo, de su familiar. ¿Y sabe qué? Dios lo va a proteger para que usted no sea contaminado y va a responder también sus oraciones. Tal vez usted esté divorciado, divorciada. ¿Qué le puedo decir? No cometa el mismo error. No se vuelva a unir en yugo desigual. Ahora que usted conoce la verdad, ahora que la luz del Evangelio, la luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios ha venido a su vida, sea obediente, porque en la obediencia está la bendición, en la obediencia está la cobertura de Dios. Usted también puede ser viudo, viuda, y está pensando en volver a casarse. Entonces, déjeme decirle que esta palabra llega justo a tiempo a su vida. Si usted está buscando a alguien con quien unirse, llega justo. No haga macanas. Tal vez esté pensando en sus hijos, en sus nietos, y vaya a saber cuántos más que pueden errar en el camino. Pida por ellos. Lléveles esta palabra. Compártales este video para que no cometan errores, para que entreguen sus vidas al Señor y sigan creciendo espiritualmente.
y no sean contaminados, nivelados espiritualmente hacia abajo. Un consejo, una palabra sabia que viene de Dios puede cambiar tu futuro. La Biblia está llena de promesas, llena de consejos, llena de palabra que te puede cambiar totalmente la vida. Llévesela a sus familiares, a sus vecinos del barrio, a todas las personas que veamos, porque esta nación necesita ser cambiada, transformada por el Espíritu Santo de Dios. Allí donde usted está, yo les voy a invitar a mi esposo que venga, que cantemos una canción, y le voy a pedir a usted que allí donde usted está, hoy, tenga un acto de rendición total delante del Señor. Porque Él está allí donde usted está. Él está aquí donde yo estoy. Él quiere sanar su vida como sana la mía, quiere restaurarle, quiere levantarlo espiritualmente, darle crecimiento, quitar la vergüenza, el menosprecio, tal vez el dolor, todo que no te quedes debajo de la silla, ni a ese solo nivel de la silla, sino que puedas crecer y crecer en el conocimiento y en el amor al Señor. Todos los que estamos ahora mirando este video hemos errado. Todos somos pecadores. Acá está la número 1. Dejemos que el perdón de Dios nos envuelva en esta noche, que su manto de amor nos sane, nos restaure, renueve nuestras fuerzas, pero también renunciemos a la desobediencia. Tomemos el compromiso de llevar adelante la palabra de Dios, de ponerla por obra en nuestras vidas. Dios cambió mi vida, cambió la vida de mi esposo. Nos dio la palabra del Señor que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios hizo todas las cosas nuevas en mi vida y en la vida de mi esposo y las sigue haciendo, pero hay una condición. Esta de hoy es una: no haga yugo desigual con los incrédulos. Vamos a pedirle a Edison un banner para que luego seamos ministrados con una canción. No se va. Solo el poder de Dios
puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy, nueva criatura soy, nueva soy. Gracias al Señor, como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y qué bueno que hoy podamos haber aprendido algo más o reafirmado lo que ya conocíamos, recordado aquellas cosas que hemos aprendido durante nuestro tiempo, con nuestro caminar con Dios. Vamos a seguir este jueves, vamos a estar en una nueva transmisión. Vamos a tener una visita especial, un pastor muy amado, el pastor Julio Castaños. Pero ahora queremos orar por sus vidas, porque sabemos que quizá a lo mejor usted ya tiene su vida acomodada en el Señor, pero quizá tiene algún hijo, algún pariente allí que anda en otros caminos distintos. Queremos orar por usted y por su familia. Amén. Padre celestial, Sí, Señor. venimos a tu presencia en el nombre de Jesús y te damos gracias por tu palabra que libera nuestras mentes, nuestros corazones de pensamientos cerrados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias por tu palabra preciosa. Sabemos, Señor, que no va a volver vacía, sino que va a ir y va a hacer todo aquello para lo cual tú la envías. Aleluya, como tu palabra lo dice, así como la lluvia cae a la tierra y la hace germinar y da fruto, así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. No, Sí, Señor. no volverá vacía. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos ven, de Córdoba, de Argentina, de Colombia. Los bendecimos. Bendecimos la vida de cada familia representada, Señor. En el nombre de Jesucristo. Sean hijos, nietos, Señor, esposo, esposa. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Te damos gracias por su vida. En el nombre de Jesús oramos. Y ahora sí, yo les pido, comparta este video, compártalo. Es de bendición, es un tema que necesita ser compartido, conocido. Llévelo adelante. Nos encontramos entonces el jueves a la misma hora por este mismo canal, a las 20 horas, canal de Facebook Iglesia Evangélica Manoa, canal YouTube Manoa Mi Lugar. Y acuérdese, póngale me gusta y comparta esta transmisión. Gracias, hasta la próxima transmisión.